Vamos a trabajar el tema 6 del libro que lleva por título Las fuerzas en la naturaleza. La fuerza es una magnitud física que ya hemos estudiado en el tema anterior. Os recuerdo que llamamos fuerza a toda interacción entre cuerpos que pueda provocar o bien una deformación, en el caso de los cuerpos elásticos, o bien un cambio en el estado de reposo, del estado del movimiento, en el caso de cuerpos rígidos. Ahora vamos a ver qué tipos de fuerza nosotros tenemos en la naturaleza, que es lo que estudiamos tanto en física como en química. Un par de ejemplos aparece en vuestro libro, como es el hecho cotidiano de que caigan los objetos hasta el suelo o los fenómenos de rayos y relámpagos que suceden durante las tormentas. En ambos casos estamos hablando, por un lado, de fuerza gravitatoria y de las fuerzas eléctricas, que son dos tipos de fuerzas que existen en la naturaleza. La primera característica de estas fuerzas, la gravitatoria y la eléctrica que quiero comentaros, es que se trata de fuerzas de acción a distancia. Fijaos, todo lo que hemos comentado con respecto a las fuerzas y que os acabo de recordar anteriormente implican un contacto entre el cuerpo que pretende provocar el movimiento o la deformación y dicho cuerpo que se mueve o que se deforma. Ahora, en la interacción gravitatoria y en la fuerza eléctrica no es necesario el contacto directo, sino simplemente una distancia concreta. Eso es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. No son las únicas, la fuerza gravitatoria y las fuerzas eléctricas que acabamos de comentar. Realmente todos los fenómenos de la naturaleza se pueden explicar con alguna de las siguientes fuerzas fundamentales. Estas son las 4 grandes fuerzas que estudia la física y la química. La fuerza gravitatoria, de la cual vamos a hablar más extensamente en este tema. La fuerza electromagnética, fijaos que yo no he puesto solamente la fuerza eléctrica siguiendo el ejemplo del rayo de la tormenta, sino que he incluido a la fuerza que aparece entre imanes, pero no las estoy considerando como una doble fuerza, sino como una única electromagnética. Luego explicaré un poquito por qué. Es una única fuerza electromagnética. Y luego hay otras dos que únicamente afectan a esa parte interior de los átomos que forman toda la materia, lo que hemos llamado núcleo. Son fuerzas, por lo tanto, que explican precisamente la presencia de esos núcleos y otro tipo de interacciones, dos tipos de fenómenos que observamos a esos niveles muy pequeños. Son las fuerzas nucleares débiles y las fuerzas nucleares fuertes. Tengo que deciros que esas dos fuerzas hasta bachillerato no las vais a trabajar. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la fuerza gravitatoria y con la fuerza electromagnética. Vamos a comenzar hablando de la fuerza gravitatoria porque tiene mucho que ver con ese ímpetu que han tenido desde el principio de los tiempos el ser humano en conocer qué es el universo, cómo está diseñado el universo. Solamente en vuestro libro podéis ampliarlo y es interesante que lo leáis si os apetece, que recordéis y que incluyáis en vuestro vocabulario el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. A lo largo de la historia se han ido moviendo entre estos dos hipótesis, esas dos formas de visionar el universo. El geocéntrico supone que la Tierra permanece fija en el centro del universo y los demás astros giran a su alrededor. Fijaos que hoy en día esto nos parece, bueno, pues bastante ridículo, pero durante bastantes siglos esa era la concepción del universo. Más próxima a la que tenemos hoy en día es el llamado modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico sitúa al Sol en el centro del universo y a su alrededor giran la Tierra y los demás planetas. Es un modelo más avanzado, pero desde luego los modelos actuales y el conocimiento actual nos dice que ni la Tierra ni el Sol están en el centro del universo, porque a lo que llamamos universo es algo tremendamente grande y hablar del centro y de posición realmente se hace complicado. Pero si tenemos que apostar por uno de los modelos, desde luego es mucho más próximo al heliocéntrico que el geocéntrico. Son temas históricos que en vuestro libro podéis ampliar. Desde muy antiguo, como os acabamos de decir, pues el interés por conocer los astros y todo lo que venía del cielo pues ha sido muy alto por parte del ser humano. Quiero mencionaros a Kepler. Kepler fue un astrónomo, un matemático, pues fijaos, 1571, estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, de una manera absolutamente empírica. Esto quiere decir que únicamente trabajando con experimentos, midiendo no una vez, ni dos, ni tres, sino durante años,
observando el cielo y posicionando los astros que se podían ver, insisto, finales del siglo XVI-XVII, imaginaos la tecnología de la época. Fue capaz de establecer 3 leyes, que son las denominadas leyes de Kepler, que explican cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Son 3 leyes que corresponden también a un nivel superior, pero sí que me gustaría que os sonasen. Las voy a comentar muy rápidamente. La primera ley pues sitúa al Sol en un foco de una elipse. Esa elipse es la línea que recorre un planeta alrededor de ese Sol. Se denomina afelio al punto más alejado a lo largo de esa órbita y perihelio al punto más cercano del Sol. Os recuerdo que para el planeta Tierra, y debido a la inclinación de su eje propio de rotación, en el hemisferio norte nuestro verano sucede cuando estamos en el afelio y nuestro invierno cuando estamos en el perihelio, cosa al contraria que sucede en el hemisferio sur. Por lo tanto, la presencia de estaciones no tiene que ver con la proximidad al Sol, sino con la inclinación de nuestro propio eje de rotación en el planeta Tierra. La segunda y la tercera ley de Kepler, insisto, se estudian en bachillerato, pero sí que quiero insistir a la importancia de estas leyes porque siguen teniendo vigencia y por el gran mérito que tuvo este científico, dadas la época en la que trabajó con estas leyes y bueno, pues la importancia que tienen. Insisto, las leyes de Kepler explican simplemente cómo se mueven los planetas. Ahora bien, el por qué se mueven así, eso ya es un poquito posterior, eso se debe a Newton, que estableció la ley de la gravitación universal. La causa de que los cuerpos caigan y la causa de que los cuerpos celestes se mantengan en órbita en el firmamento es debida exactamente a la misma ley, que es esta, la ley de la gravitación universal. Fijaos, exactamente la misma causa de cuando yo suelto un objeto en las proximidades de la Tierra caiga, es exactamente la misma que hace, por ejemplo, girar la Luna alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. Os insisto, la ley de la gravitación universal se debe a Newton y aquí tenéis lo que dice. En resumen, todas las masas, solo por el hecho de ser masas, mira, aquí tenemos una masa, en mayúscula ya sabéis que hay que ponerla en minúscula, y aquí tenemos otra, entre ellas, siempre separadas una distancia d, se va a establecer una interacción, una fuerza. Quiero que os fijéis en lo que quiere decir esta flechita naranja y esta otra de aquí. Quiere decir que esta masa azul siente una fuerza atractiva, es decir, que tiende a unirle a esta otra masa de color morado, fuerza que actúa en la línea que une ambas masas. De la misma manera, la masa morada siente otra fuerza que es idéntica en intensidad. Fijaos, la longitud de esta flechita y de esta flechita es la misma, eso quiere decir que son igualmente intensas. También tiende a acercarle a la masa azul y también está dirigida en la dirección de la línea que une ambas masas. En el segundo caso, fijaos que si las masas, una de ellas, se duplica, la fuerza también se hace el doble de grande. Por lo tanto, esta interacción, esta fuerza que sucede entre masas, interacción a distancia, fijaos que no están chocando, pero hay una fuerza atractiva, depende, por un lado, de la masa, cuanto más grandes sean las masas que interactúen, mayor va a ser esa fuerza, y también de la distancia que les separa, cuanto más cerca estén, más intensa esa interacción entre las masas. Pero recordad, todas las masas tienen entre sí una fuerza, aparece entre ellas una fuerza que tiende a unirlas, es una fuerza de tipo atractivo. Diréis, bueno, pues yo no estoy notando que la mesa se acerque a mí ni que la silla se esté acercando a la pared. Bueno, son fuerzas que para masas pequeñas, las cotidianas, las nuestras, pues no son tremendamente grandes. Pero ya cuando estamos hablando pues de planetas o de estrellas, pues entonces ahora en esos casos sí, las masas son muy grandes y estas fuerzas pues son importantes. Y tanto que se nos caen las cosas al suelo y tanto que estamos orbitando alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra y así en todo el universo. El hecho de que no se muevan, que no percibamos estas fuerzas, insisto, es porque las masas cotidianas son pequeñas y además las fricciones, los rozamientos con las superficies pues impiden ese movimiento. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria, fuerzas atractivas, fuerzas a distancia y fuerzas pequeñas, insignificantes, impercibibles por nosotros, a no ser que una de las masas sea muy grande, por ejemplo, un planeta. En este contexto vamos a definir la llamada fuerza peso.
Tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver. La fuerza-peso tiene que ver con la interacción entre cualquier masa que hay en las proximidades, vamos a quedarnos en nuestro planeta Tierra, y el propio planeta Tierra. Por lo tanto, llamamos peso de una masa a la fuerza con la que un planeta lo atrae. Atentos, nosotros en el lenguaje cotidiano, masa y peso lo hacemos sinónimos, pero en física no lo son. Peso es una fuerza, se mide en newtons y es distinto al concepto de masa. Nosotros por masa ya sabemos que es toda la cantidad de materia que forma los cuerpos, es algo así como la suma de todos los átomos que tiene ese cuerpo, es un número invariable se mantiene constante en principio en un cuerpo, no cambia y se mide en kilogramos en el sistema internacional, ya lo sabemos. La masa de un cuerpo es invariable, ¿de acuerdo? Pero su peso sí que puede cambiar. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar de planeta, entre comillas, o me puedo ir a la Luna. Si me marcho a la Luna, mi masa, el número total de mis átomos serán siendo los mismos, la masa no cambia, pero mi peso sí, porque insisto, el peso es la fuerza con que la Luna, la Tierra, cualquier planeta me atrae. Es una fuerza. ¿Cómo podemos calcular el peso de un cuerpo de masa m? Mirad qué facilito. Simplemente se trata de multiplicar esa masa en kilogramos, no lo olvidéis, por un valor g. ¿Qué es ese valor g? Vuestro libro lo llama valor que liga masa y peso. Simplemente lo podemos llamar gravedad. Tiene un valor diferente para cada planeta o satélite. Por eso, si cambio de planeta o satélite, aunque no cambie la masa, va a cambiar el peso. Por ejemplo, para la Tierra ese valor es de 9,8 y para la Luna es de 1,6. Si miráis en la bibliografía y en algún documento que os voy a pasar, pues están perfectamente definidos. El valor G, el valor de la gravedad, pues en los planetas del sistema solar es conocido y desde luego distinto a este 9,8. Las unidades de G, si os dais cuenta, son simplemente despejando de aquí, la masa pasaría al denominador, como el peso es una fuerza, me quedarían newtons dividido entre kilogramos, unidades del sistema internacional. Pero también tiene unidades metro segundo cuadrado. Fijaos que estas son unas unidades de aceleración. Por lo tanto, el newton dividido entre kilogramo y el metro dividido entre segundo cuadrado, en física se dice que son dos unidades equivalentes. Por eso muchas veces también se habla de la aceleración de la gravedad, ¿veis? Porque tiene estas unidades de aceleración. Al final, bueno, pues quedaos con esta expresión. Fijaos que es muy sencillito conocer el peso de cualquier masa porque simplemente necesitamos conocer ese valor g de la gravedad de donde estemos calculándolo. Fijaos que ejercicios resueltos más facilitos. ¿Cuánto pesa un objeto de masa 10 kilogramos en la Tierra y en la Luna? Simplemente conociendo los valores de g, 9,8 para la Tierra, 1,6 para la Luna. Fijaos que simplemente se trata de multiplicar. Evidentemente, fijaos matemáticamente, la unidad que me va a quedar es la unidad de newton, lógico porque el peso es una fuerza y se tiene que medir en newtons. El ejercicio 2, ligeramente más complicado solo, dice cuánto pesará en la Luna un cuerpo que pesa 100 newtons en la Tierra. Pues fijaos, yo como conozco el peso en la Tierra, puedo despejar la masa, porque lo que no me da el enunciado es la masa. Como bien sabemos, la masa, si despejo de la expresión P igual mg, pues mirad, si despejo P igual a m por g, pinta un poquito mal con el ratoncito, si despejo la masa, veo que gravedad va a pasar aquí al denominador. Luego puedo conocer la masa si conozco el peso y conozco g. En este caso, como el peso son 100 newtons, estoy en la Tierra y el valor de g en la Tierra es 9,8, dividiendo encontramos una masa de 10,2 kilogramos. ¿Cuánto pesará esta masa en la Luna? Bueno, sabemos que la masa no cambia, repito, la masa no cambia, por lo tanto puedo poner ese valor de m en el siguiente apartado. Lo que me ha cambiado es g, en la Luna es 1,6 newton cada kilogramo y por lo tanto el peso. Resumiendo, que una misma masa de 10,2 kilogramos en la Tierra pesa 100 newtons y en la Luna pesa 16,3 newtons. ¿De acuerdo? Insisto, masa y peso no son lo mismo. Masa, cantidad de materia invariable, peso, fuerza con la que un planeta atrae a una masa, depende del valor g de ese planeta. Os dejo este ejercicio propuesto para el cálculo de la fuerza-peso.
Ya sabéis que es muy importante cuidar tanto el procedimiento como las unidades. Son 2 ejercicios muy sencillitos y a ver si os salen bien. Me los mandáis cuando los tengáis hechos.